Estás escuchando Una energía nada corriente. Episodio número 4. ¡Arrancamos! Estamos de vuelta para un nuevo programa de Una energía nada corriente. Muy contentos, muy alegres porque hoy es el primer especial de la temporada. Y el último programa del año. Soy Álvaro Manso y os doy la bienvenida a Una energía nada corriente, el podcast que te habla sobre energía y sostenibilidad de forma cercana y con acento. Y hoy tengo que hacer una confesión. He venido en plan Grinch y no sé, siento que esto de la Navidad no es más que consumismo, hipocresía, una campaña publicitaria para que sacaros el dinero. Pero bueno, tengo unos grandes amigos que me van a recordar que estas fiestas van de la familia, de los amigos, de reencontrarse, que hay que ser solidarios, pensar en los demás. Por eso, en primer lugar, desde Laponia, pasando por Polonia y por República Checa, ha venido el mismísimo Santa Claus. ¡Qué ilusión que me hace! Pero la verdad es que por humildad aquí se está haciendo llamar Maciej Milanowski. Bienvenido. Hola, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. La verdad que recuerdo que una vez Michelle me preguntó si el Santa Claus está de Polonia. Sí. Era muy divertido, Bueno, casi lo vi. Tiene ropa también de frío. Yo, de hecho, hablando del frío, no sé si será por el frío, porque ha tomado tequila, porque es el reno Rudolf, pero hoy ha venido con una nariz muy roja y ha aparcado un trineo en el tejado del edificio. Es Mario Alberto Gutiérrez. ¿Tú de qué crees que se trata el color de tu nariz? Pues no lo sé, espero que solo sea un poco de alergia, porque si no, seguro que Macho va a venir por mí para que le ande acarreando el trineo y lo ande alumbrando por todos lados. Pero un saludo a todos aquí. Álvaro, no seas tan grinch. Las navidades son para pasarla con la familia, para recordar que hay cosas buenas y no necesariamente hay que comprar cosas. Y hay que crecer en ese aspecto. Bueno, a ver si me voy convenciendo. De aquí a final de año todavía tenemos unos días. Y algunos han venido más humildes que otros. Hay uno que ha venido hoy muy subido. Ha venido exigiendo que le llamemos Alteza, pidiendo reverencias. Dice que es un rey de Oriente y que es mago, nada menos. Se trata de Guillermo de Perdón. Su Majestad Guillermo de Todos los Santos. ¿Qué rey mago eres tú, Guille? ¡Wow! Sí, me encanta que ya empecéis a llamarme así, porque es como debe ser. Alguien Ya era hora, ¿no? Exactamente, de mi nivel. Yo, si tengo que ser un rey, me quedo con Baltasar, que venía de las zonas más cálidas y lo echo de menos. Yo siempre digo que si tengo que elegir uno, soy el del oro. No sé cuál es, pero el del oro. Y por último, ha venido a este Belén de podcast que acabamos de montar, muy abrigada, con un zurrón al hombro y seguida de sus ovejitas, la pastorcilla Michelle Dayana de Sousa. ¿Qué tal, Michelle? Hola, buenas. Hola a todos. Muy bien, Bueno, muy bien. Aunque es mentira, ¿no? Aquí... He contado una mentira muy gorda porque ahí no te falta tanto abrigo. No, por nada. Aquí estamos casi veranito y mucho calor, por cierto, bastante. Muy bien. Son unas navidades que tienen que ser curiosas, viendo todas las películas y todas las cosas que hacen en el mundo de Navidad. Y son las mismas que pasan aquí, ¿sabes? Es que a nosotros nos parece cosas de fantasía, no asociamos cosa a cosa. Claro. Pues antes de empezar, quería pedir a nuestros oyentes queridísimos que en esta época de dar, que le deis al botón de suscribir y al de me gusta, porque ayuda a dar visibilidad al programa, gracias a los algoritmos que hoy en día dominan el mundo de Internet. Y entonces, hoy en este programa especial, os quería sugerir unas imágenes. Pensad en un mercado sin suministros, en colas kilométricas de coches en una gasolinera, millonarios escapando del país, una aldea que sobrevive con lo que cultiva, centrales nucleares explotando, ancianos olvidados en una residencia, una náufraga buscando una isla por el Pacífico Sur y una irrupción en televisión por parte de un grupo de ecologistas. ¿Qué os sugiere todo esto?
son realmente las postales con las que se nos presenta un gran colapso mundial en la serie que publicó el año pasado Canal Plus Francia. El nombre es L'Effondrement o en castellano El Colapso. Esta serie, como decía, publicada en 2019, que tiene un total de 8 episodios de entre 15 y 20 minutos, y la característica más peculiar de estos episodios es que están grabados en plano secuencia, es decir, es un plano único sin ningún corte. Esta serie la han hecho un grupo de cineastas que se llama, el nombre francés es Le Parasite, que significa los parásitos. Perdón por la pronunciación de francés, ya por dos. Y es un colectivo fundado por antiguos alumnos de la Escuela Internacional de Creación y Dirección Audiovisual en 2013. El caso es que llevan desde entonces haciendo cortos que publican gratuitamente en YouTube, y a partir de 2016 han empezado a ganar cierta notoriedad, ganando premios y haciendo películas y cortos con mucho mensaje social y mucha crítica. Y concretamente en 2019 han escrito y dirigido esta serie de Colapso, para la cual hemos decidido hacer un especial. ¿Y por qué? Porque tratan temas que van muy relacionados con nuestro podcast, tanto energía como sostenibilidad, como lo que podría ocurrir en el futuro si no cambiamos nuestra manera de vivir y de emplear la energía. Y para esto lo que vamos a hacer es ir episodio a episodio. Beto, ¿podrías contarnos el primer episodio de qué va? ¿En qué momento se sitúa? Pues empezamos, sí, esta serie bastante interesante. No sé cómo, no recuerdo cómo llegó a nosotros, alguno de ustedes lo comentó y pues de ahí se hizo la bolita y empezamos a verla. Pero... Sí, de hecho yo lo recuerdo, el primero fue Guille, que es lo verdad. dijo a todos al principio de verano, y todos, esa serie no me lo he oído hablar nunca. Sí, es verdad. Me impactó mucho. Tanto que aquí la he mirado 2 veces, una solo y otra acompañado, porque me ha gustado y ha dejado tanta reflexión que te dan ganas de recomendársela a alguien más. Y empezando con este primer episodio que hablamos del supermercado, se sitúa, según estos 2 días después de que algo pasa. Nos vemos en un plano en un supermercado donde está un chico, él es el protagonista, y tomando el cajero, y se empiezan a ver varias situaciones, como la gente llega, quiere comprar, eh, el dinero de los cajeros automáticos no funcionan, las tarjetas tampoco van bien, algunos productos no empiezan a escasear, y algo que llama particularmente la atención aquí es que empieza a haber cortes de luz, ¿no? Y esto desde la perspectiva que abordamos desde una energía nada corriente, pues nos llamó la atención, si en verdad podría pasar esto y por qué pasaría. Habría que tener un contexto de esta situación. Se supone que es mundial, pero en este caso lo analizamos en Francia. Y hablando de la generación eléctrica, pues se debe decir esto, que Francia actualmente tiene 19 plantas nucleares con 58 reactores funcionando, lo cual lleva a que al menos en el 2019 el 70% de su electricidad fuera producida mediante energía nuclear, ¿no? Entonces, esto hace preguntar, ¿en 2 días puede que existieran apagones eléctricos? En 2 días a partir de un punto que no sabemos qué pasó, ¿no? Un comentario que se me ha olvidado comentar es que cada uno de estos 8 episodios son historias independientes que tratan a diferentes días desde un día en que ocurrió lo que consideran el colapso. Y sí, es lo que más nos ha llamado la atención, es que empezaron a tener problemas de suministro eléctrico tan pronto, teniendo una fuente de suministro tan estable en Francia como es la energía nuclear. ¿Cuál es tu opinión, Beto, después de haberlo estudiado? Claro, y otra cosa que también es importante tomar en cuenta, que Francia, como parte de la Unión Europea, forma parte de toda esta red europea de interconexiones que le permitirían dar seguridad a todo el continente, ¿no? Y Francia no es una zona de Europa que tenga ciertos problemas, como lo puede ser el sur de Italia, España, Reino Unido, que desde el punto de vista eléctrico actúan como islas porque tienen una dificultad para conectarse.
barreras físicas y barreras de mares y de montañas. Entonces, no lo sé, si la misma Unión Europea tiene un músculo atrás que le permitiría ayudar, entonces esto te lleva a pensar, bueno, algo grave debe haber pasado, que en las reflexiones, si hubiese sido otro país, es posible que un corte de gas, un corte de petróleo, un corte de algo realmente les hubiera pasado, pero esto es extraño porque dentro de la parte de la Unión Europea como parte de la Organización Internacional de Energía, la Agencia Internacional de Energía te dice que debes tener reservas para 90 días. Y encontrando información también, cuando hubo una crisis en el 2015 con petróleo de Irán, la Unión Europea dijo tenemos reservas para 120 días. Entonces, en la perspectiva de que sí pueden llegar cortes, sí es viable si empiezas a cortar suministro. Sí, puede haber un desbalance, ¿no? Entre generación y producción, o sea, y consumo. Claro, pero a 2 días del supuesto evento suena un poco extraño que empiecen a cortar cosas. Sobre todo tomando en cuenta que un supermercado pues es un lugar de primera necesidad, sino donde te abasteces. Entonces, no sé, hospitales, tal como hemos visto este año con la claro, crisis que hemos vivido. Sí, son de los lugares. Los supermercados son los sitios, uno de los sitios más importantes junto a los hospitales y centrales de emergencia, ¿no? Claro, entonces sí que podría pasar, claro, porque si empiezas a cortar suministros y no llega petróleo y cosas así, pues sí, tendrían que ir desconectándose y poco a poco dejaríamos de tener electricidad en todos lados. Pero 2 días se oye como poco tiempo, sobre todo tomando en cuenta esto que hablamos, que el 70% de la producción de Francia sea nuclear y que aparte tienes un músculo de toda Europa y que cada país debe tener al menos 90 días para satisfacer su demanda y consumo energético. Beto, te quería preguntar, como has comentado, hay otros países que son más débiles respecto al suministro eléctrico dentro de la Unión Europea. Pese a que Francia podría estar más estable porque se basa en la nuclear, si el colapso sucediera en las redes eléctricas de otros de los países más débiles, por así decirlo, eso también afectaría a Francia, ¿no? Aunque ellos sí tengan una electricidad más estable o cortarían ahí de raíz y se podrían independizar, por así decirlo. Pues si tomamos en cuenta que son una unión y que deben seguir ciertas reglas, tienen salidas y bueno, comparte con España, por ejemplo, tiene 2 interconexiones y hacia sus países colindantes, pues sí deberían de compartirla y ese es un buen punto, que si empezaran a fallar otros países se tendría que ir analizando pues cómo se debería repartir. Pero nuevamente aquí la cosa es que sería extraño que cortasen a un supermercado. Sí que a lo mejor centros comerciales, no sé, lugares de ocio y cosas así deberían tener fallas, pero por seguridad y por mantener a la población sería extraño que un supermercado o un hospital tuvieran fallas tan pronto. Y Beto, ¿tú crees que se puede controlar en qué sitios existen estos cortes? Es decir, a lo mejor han ocurrido en el supermercado y sin embargo tienen electricidad en otro sitio. Claro, sí, existen sistemas de control, en el caso de España, Red Eléctrica de España, que lleva el control de a dónde se está alimentando y bueno, y los diferentes organismos y deben de tener pues sectorizar el mercado y saber qué puntos de consumo podrían cortarse. Por ejemplo, en Alemania, también, bueno, por poner un ejemplo, tienen una planta de procesamiento de aluminio, pero cuando empieza a saturarse tanto la demanda, el mismo centro de control le dice a la planta, te vamos a cortar 1, 2, 3 horas porque estamos teniendo mucha demanda, ¿no? Entonces sí que existen formas de cortarlo, pero eso ya dependerá de la política de cada país y del sistema de control. Y Michelle, adelante, ¿querías decir algo? Sí, que he buscado en unas fuentes, ¿no? de la Agencia Internacional de Energía y nos pone un dato mundial, que el consumo final de electricidad son 42% de la industria, de todo
de todos los sectores. Y luego viene 27% de las residencias. Y de la generación por fuente que tenemos como carbón, el primero del consumo que consumimos en todo el mundo, con 38%. El segundo viene del gas natural, con 23%, 10% de la nuclear y la hidroeléctrica viene con 16%. Mi pregunta es, ¿qué te parece sobre las renovables? Que estamos yendo bastante lentos y si sería posible las renovables hacer, ¿no? Suprimir esa demanda que tenemos de toda electricidad. ¿Qué te parece sobre todo eso? A ver, ese es un tema bastante importante y más que si debería hacerse es necesario. Complicado, sí, por toda la demanda que tenemos y es complicado tener esto de la intermitencia, sobre todo que tienen las renovables, que como ya lo habíamos mencionado en podcasts anteriores, pues no puedes producir todo el día con el sol o no siempre hay viento, entonces te genera ahí problemas de intermitencia, pero sí que deberían ser puntos de, bueno, ponernos en reflexión, ¿no? Si el supermercado tuviera sus propias placas fotovoltaicas y su propio sistema de almacenaje, pues probablemente no hubieran tenido cortes, ¿no? Y así para las demás zonas estratégicas. Yo creo que también es algo que nos pone en perspectiva, sobre todo tomando en cuenta que, como lo acabas de mencionar, ¿no? El 38% con carbón, y si se corta el flujo de carbón y si se corta el flujo por cualquier cosa de petróleo, entonces las renovables sí, más que una opción, creo que son una necesidad que tiene el mundo, y eso también por el tema de gases contaminantes. Pues sí, podemos concluir entonces que los cortes eléctricos que se producen en este episodio igual es un poco exagerado, ¿no? Sí, un poco por tiempo. Pueden pasar, sí, sin duda, pero igual y no en pero 2 no tan días. rápido. Sí. Pues pasamos así al siguiente episodio, que el siguiente episodio se llama La gasolinera. Tiene lugar 5 días después de este colapso. Y Guille, ¿qué ocurre en este episodio? Tan solo 5 días después del colapso y 3 días desde el episodio del supermercado, nos encontramos en una gasolinera en la que de repente se halla hipersaturada de gente que va allí a repostar porque están huyendo en masa de la ciudad. Y nos encontramos también en una situación en la que el dinero ha dejado de tener valor. Ahora el valor de verdad lo tienen los recursos básicos los de primera necesidad, como son la comida. Sí, de hecho, no vale ni la fruta, porque son perecederas. Se les iban a poner mala la fruta. Es muy curioso. Es verdad. Sí, y ya, o sea, hasta el protagonista del capítulo, bueno, el primer personaje ofrece 500 euros por lo que sea de gasolina y el señor de la gasolinera dice que nada, que no, que o comida o nada. Y bueno, este es uno de los capítulos desde mi punto de vista más intensos de la serie. Sí, a mí me gustó mucho. Sí, y donde de verdad se empieza a ver cómo la gente está entrando en un pánico, en una situación en la que llegan hasta la violencia. O sea, ya el colapso se hace más evidente. Y bueno, lo que primero que me pregunto yo es ¿por qué este gran movimiento de personas de la ciudad hacia el campo, ¿no? Que es lo primero en tan solo 5 días. Cierto, no había pensado en eso, la verdad. Es que sí, realmente parece casi una epidemia de una película zombie, de repente. Está todo el mundo en la carretera en medio de la nada. Sí. Están en medio de la nada, tal cual. Sí, dice, a ver, si hubiera zombies entiendo que se vayan de las ciudades. Pero no es zombies. ¿Qué ha pasado? Es que la ciudad se ha convertido en un núcleo con una densidad de población elevadísima y con pura dependencia de recursos básicos del exterior. Es decir, dentro de la ciudad tú no tienes ni producción propia de comida, ni de energía, ni de otros recursos básicos que es lo que nos permite que luego la actividad pueda desarrollarse. Así que la gente se da cuenta de
de que tiene que volver al campo y volver al exterior donde puede funcionar, ¿no? Donde puede volver a subsistir de una forma a sobrevivir, en este caso, en el colapso. ¿Y qué ocurre? Que el transporte actualmente, como individuales que somos, o sea, con nuestros medios, es nuestro coche y fundamentalmente gasolina o diésel, es decir, productos derivados del petróleo. Entonces nos encontramos en una situación muy crítica porque ahora mismo, por ejemplo, el 80%, no, disculpa, el 90% de la energía que se consume en el transporte viene del petróleo. 90 me parece hasta poco. Ya veis. Sí, sí. Lo único, el 10 será correspondiente al ferroviario, ¿no? Que es eléctrico, porque coches no llegan al 1%. Pues la electricidad lo pone como un porcentaje muy pequeñito. Lo siguiente al petróleo son los biocombustibles y el gas. Ah, claro. Pero que siguen siendo, vamos, una franja muy, muy pequeña. Entonces dependemos enormemente para movernos del petróleo. Sí, de hecho, aquí se ve que cuando a los 5 días de no tener gasolina ya se la han gastado toda. Sí. Totalmente. Por eso están haciendo la cola ahí en la gasolinera. Es increíble. Y eso nos lleva a pensar que si tuviéramos otros medios otros recursos para movernos, o sea, coches que funcionen con otro tipo de combustible, como vamos a comentar ahora, esta situación podría evitarse y podríamos ser un poco más resilientes ante la falta de petróleo, que es lo que viene ahora. Sí, porque ¿a ti qué ideas se te ocurren? Porque a mí, yo lo estuve pensando esta semana y solo se me ocurría volver a los animales de tiro, ¿sabes? O sea, si no te funciona la electricidad, no tienes gasolina. Sí, y no hay fósiles. La bici. Una bici. Las bici. Pues sí. A ver que en una revolución ¿a dónde fue? A ver, en Papua Nueva Guinea, que siquiera antes era una provincia de Australia, si no me engano. Ellos lo utilizaban el combustible con el óleo de coco. Sí, de coco. ¿Es coco? Sí, ¿no? Sí, coco, el coco. Hizo el fruto. Sí. Y bueno, y ahí se pasa una revolución que también está bien interesante que lo busque, de autosuficiencia total. Y lo hace. Y además es mejor que el combustible que se utiliza hoy en día. El coco, y ya están haciendo estudios con el coco y le sale muy bien. Pero lo siguen usando hoy en día, dices. Y no lo sé cómo están ahora, pero la revolución fue en ese momento de la revolución que no tenía apoyo de nadie, porque era una revolución contra naciones, contra Australia, contra incluso algunos países, y tuvieron que readaptarse con el medio que estuviera. Y tenía muchos cocos, así que... Esto me recuerda, ahora que lo has contado, tanto a la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial como a Sudáfrica durante el Apartheid, que tuvieron un aislamiento internacional, ¿no? Que no les daban petróleo. Entonces desarrollaron el ciclo de Fischer-Tropsch, que se llama, que es una manera que consiguieron, o sea, esto no es sostenible, pero me parece curioso cómo la gente se busca las castañas. Cogían carbón y con carbón producían gasolina. Es un proceso muy complejo y muy poco eficiente y poco rentable, pero era la forma en que tenían los alemanes de mover sus tanques. Wow. Pues sí. Espero que la solución no sea el carbón. Pero sí es muy interesante como llegado el momento tenemos que buscar soluciones viables. Un ejemplo es la pandemia, ¿no? Que tuvimos todos ahí quietos y el petróleo, he leído que ha llegado a negativo el precio por esas cuestiones, o sea, cuánto dependiente estamos del transporte. Sí, por otro lado, bueno, también solo comentar que ahora mismo el transporte supone una cuarta parte de las emisiones a nivel global. O sea, ya no solo la dependencia que tenemos de los fósiles, sino lo que está causando
que es increíble y cada vez nos movemos más lejos, tenemos nuevos medios como el avión, que es maravilloso tener billetes baratos de Ryanair, pero está causando estragos importantes. Además del transporte de las mercaderías, de los productos, ¿no? Sí, imagino que el mayor gasto será en productos, ¿no? De mover mercancía de un sitio a otro. Por eso siempre se recomendamos también desde este podcast, consumir local, consumir verduras de tu zona, productos que se hayan fabricado en tu país, porque reduces mucho la huella de carbono de estos productos. Sí. Entonces podemos concluir de este episodio que la solución es que vayamos todos en bicicleta, ¿no? Buena, vamos, La bicicleta. la masa. Solo un pequeño comentario que quería hacer, buscando un poco alternativas como eso, los biocombustibles o el hidrógeno o los coches eléctricos. Siempre he sido bastante hater de los coches eléctricos, no sé qué pensáis vosotros. O sea, bueno, como que los veo demasiado bonitos para lo que son. Pero hace poco salió un estudio que sí verificaba que al menos en Europa estaban produciendo un tercio de lo que consume, o sea, de las emisiones que produce un coche de gasolina. Y en el peor de los casos que ponía, el estudio hacía un caso hipotético con un coche producido con baterías chinas y que funcionara en Polonia, que es el país con mayor uso de carbón, y aún así seguía siendo mejor el coche eléctrico que cualquier otro tipo. Así que lo veo como una solución bastante viable actualmente. Bueno, yo el problema que tengo con los coches eléctricos, que también soy un poco hater, son con los materiales que usan tanto en los motores eléctricos como en las baterías, sobre todo, que luego hay que reciclar eso, ¿sabes? Entonces, vamos a generar otro problema distinto. Ya que estamos de haters, también el problema que le puede meter al sistema eléctrico, hay que hacer mucho trabajo en la red, porque si todos tenemos coches eléctricos y todos lo queremos cargar al mismo tiempo, va a ser una descompensación grande. Sí, pero sabes, Mario, hay ideas como utilizar las baterías como fuentes de electricidad para la casa, cuando hay, por ejemplo, ideas de unas casas conectadas entre sí y cuando no se utiliza en una casa, bueno, la energía, pues otro coche puede cargarlo. Y luego también se puede utilizar la energía ya que queda en la batería en el coche y suministrar a otro. Entonces, yo creo que un día deberíamos hacer un podcast debatiendo sobre los autos eléctricos, porque me parece también hoy en día una forma de tratar de encubrir que sigamos usando coches y sigamos comprando y sigamos consumiendo, cuando creo que también podría haber otras soluciones en lugar de solo seguir teniendo un auto para mover a una persona. Haremos ese especial, sí, hablaremos de vehículos eléctricos, de movilidad y todo lo que queramos, pero ahora vamos a pasar al siguiente episodio, es el episodio 3, el aeródromo, el día +6. En este episodio le llaman a un hombre que, bueno, enseguida vemos que está en una mansión y que es millonario, se despierta en la cama con una mujer, le llaman por teléfono y le dicen que tiene que estar en 15 minutos en un aeródromo porque se va su avión y si no se va a quedar encerrado en Francia con el colapso. Es un episodio en el que vemos cómo un millonario literalmente intenta huir de los problemas habiendo pagado un seguro. ¿Qué os ha parecido este episodio? ¿Os ha gustado? Beto, ¿qué te ha parecido a ti? La verdad es que me ha dejado ahí un poco un mal sabor de boca, porque vuelves a pensar, hombre, todo el mundo se está cayendo a pedazos y los millonarios otra vez pueden salvarse. Eso no es justo. Está bien, tuvo todos los recursos, tuvo todo, nunca se dice qué hizo. No se ve una persona muy amable, eso sí, trata mal a la gente. Sí, al chofer lo trata fatal. Y a su esposa también, porque la mujer con la que está en la cama no es su esposa. Bueno, también. Una persona que se ve un poco mala persona, ¿no? Pero sí, eso sí me dejó pensando porque él por ser rico tuvo la oportunidad de huir de algo que sabían que iba a pasar. ¿Por qué no enfocar esos recursos en prevenir que pasaran? Bueno, esta es una serie que predice, pero hoy trasladándola a nuestra realidad, ¿por qué no invertir tantos recursos en tratar de mejorar el mundo para todos?
y que al final sea yo me salvo porque puedo, porque tengo dinero y ustedes háganle como quieran. Yo creo que la clave está en que este señor se habrá hecho millonario seguramente a costa del sistema en el que vivimos como tal y de tomar provecho de la situación. Es decir, si reinvirtiera el dinero en cambiar las cosas, sería un poco quizá contraproducente respecto a su forma de haber obtenido ese dinero mismo. Aunque todo esto igual no ganaría tanto. ¿Sabes? Exactamente. Sí, todo esto son locuraciones. A mí hay una cosa curiosa del episodio que me llama la atención y es cómo se intenta llevar las obras de arte que tiene en su casa. Sí. Y cómo hacia el final del episodio, no vamos a hacer spoilers de lo que ocurre, pero le rechazan una obra de arte de Van Gogh, un cuadro carísimo. Machi, ¿tú qué crees que pasará con las obras de arte si hay un colapso como este? Pues nadie importa por las obras del arte. Yo creo que, no sé, los productos de primera necesidad son más importantes. Sí, nadie importa por Van Gogh, no sé qué valor tiene Van Gogh cuando el mundo está a punto de colapso. Exacto. Espero que entre nuestros oyentes no haya alguien de historia del arte o esto, porque no va a estar muy contento con ello. Porque sería una necesidad fundamental de ellos. En muchas guerras, en muchas revoluciones y problemas que ha habido a lo largo de la historia, se han perdido muchas obras de arte por culpa de esto, de que en ese momento la gente solo piensa en sobrevivir. Y entonces por eso son importantes también los museos que sean nacionales y no las colecciones privadas, porque al final son instituciones que se dedican a protegerlos. Pero como esto se nos va del podcast, vamos a pasar al siguiente episodio. Se llama La Aldea. Ocurre ya 25 días después del colapso. Michelle, ¿qué ocurre en este episodio? Mira qué pasa ahí. Son varios refugiados presidente de la ciudad, ¿no? De la zona urbana, que ha llegado a una aldea que autogestiona y que ellos lo deberían decidir si esa gente lo queda o no en la aldea. Entonces la trama se pasa por ahí, ¿no? Bueno, a mí veo que lo ha entrado el tema de ecoaldeas, ¿no? Que hoy en día se está un poco expandiendo un poco sobre todo eso que se pasa, hasta porque hablamos mucho de las crisis ambientales, económicas y todas las crisis. Y creo que mucha gente lo ha sentido la necesidad de un refugio, de salir un poquito, de preparar sus propias condiciones y necesidad, ¿no? Y me pareció bastante interesante aportar ese tema en la serie, en esa temporada. Sí, yo creo que de estos 4, yo creo que puede ser el mejor episodio para mi gusto. No sé si estáis de acuerdo, porque hay como muchos, aparte de lo que se mueve la cámara, aunque en el aeródromo era más impresionante en ese sentido, a nivel técnico, en este hay como muchas escenas diferentes, muchos escenarios, y ocurren muchas cosas, y me parece como que además tiene muchos matices, ¿sabes? De cómo evolucionando la historia. Sí, a mí me ha gustado mucho, pero impactado bastante también, porque se pasa mucho conflicto personal ahí, sí, ¿no? Social. Sin hacer spoilers, pero sí. Claro, sí, no vamos a entrar mucho. Y bueno, buscando un poquito sobre las ecoaldeas que sí tiene, ¿no? Un poco complicado buscar, saber cuál es la origen, de dónde salió la origen de las ecoaldeas. Pero el primero reconocimiento internacional tuve por una red global de ecoaldeas, que nada más es que vio que mucha gente se estaba haciendo las comunidades, uniendo y con el mismo propósito, porque muchas tienen diferentes intenciones. Muchas por filosofía de vida, otras por autosostenerse, otras por cuestión, no sé, por otras cuestiones, pero todas enfocan en la armonía con la naturaleza.
Entonces, todas están preocupadas y están en el medio de la sostenibilidad, ¿no? Trabajan con la sostenibilidad de alguna forma. Y bueno, si vieron que hay muchas y que tenía que se comunicar, porque somos una red, ¿no? Somos todos interligados, no somos una comunidad, somos un planeta. Sí, además en este caso supongo que ayudará a tener ideas de cómo lo están haciendo en otros sitios, ¿no? Claro. Cómo habéis solucionado allí la sanidad, cómo habéis solucionado allí la alimentación, cómo habéis solucionado la energía. Claro, exactamente. Y por eso surgió eso. En inglés lo tiene como Global Eco Village Network, que nada más que la función de las ecoaldeas. Eso sí fue reconocido en 1995. Y bueno, y ahí hay un estudio, ¿no? Hay un inventario ahí que lo tiene como 6.090 comunidades registradas en 114 países en todo el mundo. Entonces, TV proyectos en Asia, Europa, América Latina, Canadá, muchos países, ¿no? Y tiene hecho muchas cosas buenas así, incluso incluido parte del gobierno. Ahí lo tiene, que el informe lo muestra que 23 gobiernos nacionales están interesados en implementar programas de desarrollo de ecoaldeas. Y así que estamos ahí. Pero además que hizo, entrando en el medio, lo que tienen las ecoaldeas es que piensa en el autosostenerse de alguna forma. Entonces utiliza de tecnologías alternativas y utiliza de energía eólica, solar, agroecología, la agricultura orgánica, y también ya lo maneja una economía circular. Una cosa que siempre me ha causado curiosidad, bueno, cabría mentar aquí que tú misma has vivido en una ecoaldea, ¿no? Durante un tiempo. Sí, he pasado por algunas y la verdad es que es muy bonito. Y a mí lo que me causa duda es como el tema de sanitario, porque al final para un retrete gastas muchísimo agua. No sé qué soluciones tenéis en una ecoaldea. ¿El sanitario? Sí, el baño. ¿El baño? Sí, claro, es que hoy se usa el baño seco, es hermoso. Es hermoso no deja de ser una tecnología apropiada, ¿no? Porque además bueno, ellos lo estudian la naturaleza y el ciclo. Lo tiene como todo se torna un ciclo. Entonces, incluso nuestras cacas tenemos que hacer algo con ellas, ¿no? Así que, bueno, el baño seco no utiliza agua. Si hace la caca ahí, normal, limpio, no tiene olor, no tiene nada. Y lo pone una materia seca. Yo creo que se pone, por lo menos de un trip que hizo estas vacaciones, pues había un sitio así de baño seco y lo que tenías que hacer era poner o cenizas encima o calcio. Y esto mata el olor. Las bacterias, ¿no? Sí, bueno, sobre todo el olor. Sí, le quita el olor y las moscas. Sí. Y después lo utiliza como adobo. Así que lo pone para fertilizar el suelo después. Bueno, no recomienda mucho para el planteo, porque no lo sabe de la procedencia de la caca. Entonces no recomienda mucho para los plantíos de las comidas que vamos a comer, pero de las otras, de las árboles, de la agrofloresta o cualquier cosa, o hasta trabajar el suelo, ¿no? Y lo dice que está muy bien como adobo también. Abono será, ¿no? Adobo es otra cosa. Abono, claro, abono. Oh, yes, sí, abono. El adobo es para hacer casas. ¿No? Claro, es que siempre me equivoco con esos dos. Abono. Vale, normal. Pero es que no me estaba imaginando hacer ladrillos de caca, la verdad. Igual, a ver.
No sé si quieres comentar algo más de las ecoaldeas. De la parte eléctrica, que me gustaría retomarlo, por el hecho de que por lo menos no dicen nada acerca de tener placas o alguna forma de generación, pero hay aquí también la importancia de eso, de tener una generación distribuida, que en los últimos años se ha escuchado mucho, que dejar de depender de las grandes generadoras, de estos enormes monstruos que reparten a todos lados, y empezar también a tener una visión de generar en sitio, generar cerca y generar en comunidad. Es importante también para la sostenibilidad y para la resiliencia en un escenario como este. Una cosita más que lo quería comentar es sobre la autosuficiencia alimentar, que lo tenía ahí bastante enfocado, ¿no? Sobre la parte de alimento, que le falta alimento, que todos lo quieren alimentar y por eso lo deciden si lo queda o no. No lo voy a contar, si lo que deciden. Pero lo comenta que hay una área que está llena de pesticidas, de la causa de la infertilidad de los suelos, ¿no? Así que lo pone a pensar también esas cuestiones que si hoy llevamos una agronomía, un sistema un poco tóxico, si podemos decir así, ¿cómo lo va a hacer para reinfertilizar el suelo? No sé cómo se habla eso, sí. Pero el suelo volver a hacer fértil. En poco tiempo se torna infértil, claro, por todo el proceso industrializado. Es un problema que tenemos en las ciudades con los huertos urbanos, que siempre se plantean como una solución, así como muy eco-friendly y todo eso, pero realmente son suelos que en muchos casos tienen contaminantes como el plomo, cosas de este estilo, que luego el producto que sale de ahí no es lo más recomendable de comer. Sí, y claro, lo quería llamar la atención a eso, es que además de todo lo que pasamos de los impactos, tenemos un impacto en el suelo muy grande y sin suelo nosotros no vivimos tampoco. Así que hasta ese momento vamos a tener tierra fértil para plantar, porque no simplemente saber plantar y tener tierra, pero tiene que ser fértil también. Es un punto que quería poner. Claro. Y un último comentario por parte de Guille antes de concluir este capítulo. Sí, otro hecho interesante que pasa en el capítulo es cuando llegan a este lugar y le empiezan a preguntar a cada uno cuál es su profesión, ¿no? ¿Para qué son útiles? Y empieza a decir uno que si es vendedor de no sé qué, otro, y de repente se empiezan a dar cuenta que ninguno es, o muy pocos de ellos son realmente útiles. Porque sí, había una matrona y un carpintero, creo. Sí, eso era lo único. Porque en general estamos empezando hemos cambiado el tipo de oficio y nos hemos ido a trabajos que no tienen tanto que ver con poner en la vida en el centro, ¿no? Que es lo que también comentan en la serie. Claro. Entonces nos hemos ido a trabajos que se alejan mucho de lo que es proveer necesidades básica o tener conocimientos, que la población tenga conocimientos de cómo autosustentarse o ser útiles en estos casos. Ojo, que tampoco está mal, ¿no? Pero también estaría bien que aparte de saber programar y hacer muchas macros en Excel, supiéramos utilizar herramientas, cortar madera, no sé, claro, es que cositas que en una situación así podrían salvarnos. Sí, cosas básicas, la verdad. Que la educación, como comentó Michelle, la educación en los colegios verdes, ¿no? La educación verde. Sí, la escuela verde, plantea, ¿no? Claro. La escuela verde. A ver, lo veo un punto en eso porque hoy las ecoaldeas están como ofreciendo empleos. Están ofreciendo empleos para gente que tiene formación, ¿sabe? Pero que no lo sabe en la práctica, pero lo tiene la formación ahí de estudios, la parte académica, y que lo puede ayudar mucho, porque la idea es eso, ¿no? Complementar la parte técnica con la parte de estudio también, entonces está bastante interesante. Hay muchos que ya lo buscan. Y en la parte específica de la serie, creo que también por la urgencia
porque mira que se ha llegado a 36 personas. Lo he escuchado, 36 personas. Imagina que lo tiene que producir rápido, con urgencia, no tiene que quedar enseñando, o, ¿sabe? Entonces, creo que por eso también lo he preguntado y lo he puesto ese tema también. No sé, me pareció. Bueno, seguimos. Sí, vamos a continuar, que si no, no acabaremos con la serie hoy. Y el quinto episodio se llama La Central y ocurre 45 días después del colapso. En este episodio lo que se ve es un grupo de personas llevando cubos de agua a una central nuclear para evitar que explote, literalmente. Preguntan, ¿puede explotar el reactor nuclear? Y dicen, sí, es posible. Pero lo vamos a impedir. Y esa es la premisa y no voy a contaros qué ocurre al final. ¿Os ha gustado el episodio? Sí, bastante. Sí. Creo que fue uno de los mejores que para mí lo considero. A ver, sí, tomando en cuenta lo que hablábamos al inicio, que Francia tiene 19 plantas ahora con 58 reactores funcionando, es de pensarse, ¿no? Tienes tantas y cada una está a 600 kilómetros de la otra y hay algunas que están a 1 kilómetro de donde hay casas. Te pone a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría en un momento? Puede ser una reacción en cadena. Realmente si colapsa todo, explotarían todas. Y pues estamos hablando de 58 reactores. También qué efecto va a tener en el mundo, ¿no? Explotasen 58 de esas cosas. Pues no sé, Álvaro, yo creo que tú nos vas a dar ahí algún comentario porque no te oigo ni te veo convencido, ¿eh? Ni un poco. A mí fue, creo, el episodio que menos me ha gustado de toda la serie. Empezamos fuertes. Pero yo creo que es porque lo que se supone que tenía que provocarme tensión era esperar a ver si iba a explotar o no explotar el reactor en cuestión. Y yo sé que los reactores nucleares no pueden explotar. Eso no ocurre así. Como mucho se puede fundir. Y es una situación completamente distinta. No, y es por el tipo de reactor que tienen en Europa, ¿no? No, cualquier tipo de reactor. Bueno, cualquier reactor, ningún reactor puede explotar. Lo que ocurre es que usan mal el término, porque dicen explotar, pero luego lo que están haciendo en la serie podría tener sentido. Un reactor nuclear, tú cuando lo apagas, no simplemente lo apagas, luego tienes el material fisionable, el uranio, hay una reacción en cadena y eso no es... O sea, tú apagarlo es apagarlo en unos segundos, eso lo tienen las varillas de Bohr, creo que es que tampoco soy experto en nuclear, pero tiran unas varillas y paran la producción de electricidad rápido. Lo que pasa es que luego ese uranio sigue caliente y sigue produciendo calor durante incluso años si no lo enfrías, si no retiras ese calor, porque hay una reacción en cadena por la propia radioactividad que se sigue alimentando y sigue produciendo calor. Entonces, ¿cómo se suele enfriar esto? Esto está inundado dentro de una piscina. Lo que se hace es circular con bombas de agua, se va a circular ese agua, se va sacando a un lago, a un río, algo para que se disipe el calor. De ahí vienen también los lagos, esas grandes chimeneas que tienen las centrales nucleares son realmente disipadores de calor. Ahí hay un lago con agua dentro de la chimenea y se evapora el agua y así se disipa el calor. ¿Qué ocurre? Que si no tienes electricidad, como es el caso que estamos hablando, aunque 45 días estamos todavía dentro del límite, ¿no, Beto? Todavía tendríamos diésel. Y seguro que una central nuclear tiene prioridad. Sí, te aseguro. Entonces, sí, pero en el caso de que no hubiera electricidad, entonces tienes un problema. Para eso tienen dispositivos de diésel, que eso lo tienen todos ahora. Todas las centrales del mundo tienen generadores diésel para, si tienen una falla de electricidad, poder seguir bombeando agua y apagar y disipar ese calor. Y tienes también baterías en todas. Las baterías son, en caso de que se te estropeen los generadores diésel, tener tiempo para arreglarlos o tener otros nuevos. No te duran tanto como los generadores diésel, pero te duran a lo mejor un día para que el generador diésel vuelva en sí. El caso, en este caso se supone que como no hay electricidad, han tenido en marcha las centrales nucleares por algún motivo,
se han quedado sin diésel en los generadores diésel y lo que están haciendo es acarrear cubos de agua hasta la piscina. Bueno, la situación es rarísima para empezar. O sea, no me imagino ninguna situación en que no hayan apagado ya durante esos 45 días todas las centrales nucleares sabiendo esto. Luego se empiezan a proteger de radiación. Alrededor de una central nuclear no hay peligro de radiación. De hecho, tengo un dato por aquí. Comer un plátano te produce más dosis radiactivas que vivir un año junto a una central nuclear. O sea, te comes un plátano, como el plátano tiene potasio, eso tiene 0,1 microsieverts, que son las unidades de dosis de radiación. Vale, estar un año dentro de un radio de 30 kilómetros a la redonda de una central nuclear es menos radiactivo. De hecho, es mucho más radiactivo volar en avión, porque te expone a la radiación del espacio exterior, o pasar por un escáner de seguridad, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, todas esas medidas de seguridad que están tomando, aparte de que he leído, que yo no sé, no las conozco muy bien, pero he leído que ni los monos esos que llevan ni las pastillas que toman sirven para lo que están haciendo. Pero bueno. Entonces todo bastante como tienen esa sensación de ciencia ficción, de terror, quieren dar una sensación de alarma, que yo creo que no es muy realista. ¿Y qué ocurre? Que en general la gente ecologista, los movimientos ecologistas, estoy hablando por ejemplo en España de Ecologistas en Acción, Greenpeace a nivel mundial, son antinucleares. Y yo creo que esto es un error que se tiene desde los 70, 80, sobre todo con Chernóbil y tal. Hay como una especie de peligro, de sensación de peligro errónea, porque las muertes por kilovatio hora que se han producido en el mundo, la energía nuclear es la que menos, pero con mucha diferencia, porque si tenemos en cuenta que hay 7 millones de muertes, según la Organización Mundial de la Salud, debido a la polución, cada año, las muertes que se hayan producido en la historia por algún accidente nuclear es irrisorio. Y se ha exagerado mucho, una frase que, preparando este programa y este tema, he oído una frase que me ha gustado mucho. Se ha exagerado el impacto de la radiación sobre la salud humana. Y esto, os voy a dar unos datos sobre Chernóbil, que es una cosa que no va a ocurrir nunca más. Esto, vamos, me juego una mano. No puede ocurrir un desastre como ese nunca más. Y lo que ha habido es que hubo 28 muertos en el sitio. 15 muertos en los siguientes 25 años por cáncer de tiroides. 16.000 cánceres de tiroides en el mundo, con un 1% de probabilidades de muerte, porque el cáncer de tiroides es de los que mejor se curan de todos, del 1%. Entonces son 160 muertos más. Vale. Luego tenemos por aquí... Luego no ha habido efectos en fertilidad, no ha habido, que se sepa, no hay malformaciones, ni mortalidad infantil, no ha habido conclusiones sobre abortos, no ha habido nada que se pueda demostrar de efectos heredados en hijos, no se ha demostrado que haya incrementos en otros cánceres aparte del de tiroides. Quiero decir, es una desgracia muy grande, pero no ha sido tan grave como para que estemos todos huyendo de unas energías que menos CO2 emite por kilovatio hora. O sea, la que menos que la solar, menos que la eólica, menos que la hidráulica, porque de todos los materiales que se usa para la fotovoltaica, eso tiene un ciclo de vida que produce mucho CO2 y no produce tanta energía como produce la central nuclear. Y como última reflexión que quería dejar, cuando queremos apagar una central nuclear, lo que hacemos es abrir una de gas natural. La nuclear no compite con las energías renovables. Las energías renovables, como estábamos hablando antes, son variables y necesitan energía de respaldo. Esa energía de respaldo, o bien son los combustibles fósiles o son la nuclear. ¿Sí, Michelle? ¿Qué querías comentar? No, una pregunta sobre las renovables, ¿no? Que la nuclear ahí que te he comentado y tal. ¿Por qué te crees que no hay una inversión mayor en las centrales, no usinas, en las centrales nucleares? En las usinas nucleares. En las usinas nucleares, lo voy a utilizar porque aquí en la América no utiliza usinas. En las usinas nucleares. Yo personalmente creo que ha habido mucha campaña de desprestigio
En España tuvieron la moratoria nuclear, ¿no? Exacto, eso iba a decir. En España se llegaron a construir centrales nucleares que no se pusieron en marcha. Eso fue y adivina quién pagó esos impuestos y todo lo que tuvieron que pagarle a la gente por dejarlos andar. Mario. No, la gente tuvo que pagarlo. No, claro, la gente tendrá pocos años que, bueno, me acuerdo haberlo estudiado y me acuerdo si ya lo acababan de pagar hace unos pocos años. Sí, en 2015 creo que se acabó. Venían las facturas de luz que les llegaban mes a mes, tenían que pagar todavía por haber cerrado esa central. Sí, porque hay que compensar a las empresas, claro, tiene sentido. Me pone a pensar también que incluso los estudios, las investigaciones salen más cara también. A investir en una otra renovable, ¿no? Porque lo tiene que una seguridad mayor, entonces la inversión es mayor para los estudios, ¿sabes? Es de decir que también ahora mismo yo creo que una de las claves es que los costes de producción de la central nuclear son altísimos debido a la enorme inversión que hay que meter. O sea, si vemos el coste por kilovatio hora, la solar de fotovoltaica, por ejemplo, ahora está más barata que la nuclear. La energía nuclear siempre ha sido más barata de la historia. Ahora la fotovoltaica empieza a estar cerca. Sí, eso es lo que he visto últimamente y no sé, yo tengo amigos muy frikis de la nuclear. Yo te digo, Guille, la diferencia entre la central nuclear y la fotovoltaica es que aunque la central nuclear cuesta más dinero y más tiempo construyéndolo y más inversión, una central nuclear produce 24 horas al día, durante 7 días al año, durante 365 días al año. Bueno, más o menos un 90% del tiempo del año está produciendo, cuando una fotovoltaica no llega ni a la mitad del tiempo. Yo además quiero aportar para... ¿Me recuerdas el día en el que estamos en la supuesta explosión? Sí, 45. El 45, bueno, pues leyendo en el foro de energía nuclear, los días que no produce la central nuclear es porque tienen paradas técnicas también. Y una parada técnica que consiste en sus 3 fases de parada, recargarlo y volverlo a tapar, lleva alrededor de 30 días. O sea, todo el proceso lleva alrededor de 30 días. Así que algo ahí no cuadra con esos 45 que... También en la serie están intentando arreglar algo que ha fallado dentro de la central, ¿no? Una turbina, o sea, ¿qué es lo que están intentando arreglar? No, lo que están intentando es que es enfriar el combustible. No, lo que dice Guille es que tenían como una turbina hidráulica que tenían que recomponerla para que generara electricidad y diera... Claro. Sí. Hay una central hidroeléctrica cerca y están intentando repararla para alimentar las bombas de agua de la central nuclear y no tener que estar llevando cubos de agua. Que otra cosa muy falsa es esos fosos, esas piscinas de agua, tienen metros de profundidad. Al principio del capítulo dicen que ha empezado a hervir el agua y ya parece que es que en 10 minutos va a estallar eso. Ahí hay metros de profundidad de agua. Hasta que se evapore todo eso, tienen tiempo de margen. Podemos concluir entonces de este episodio que lo han interpretado un poco muy fatalista. Sí. Hay datos que no son verdaderos, que habría que repensarse. Sí, a mí, de hecho, mira, como conclusión, de hecho quería hacer un comentario negativo de la central nuclear porque me he estado defendiéndolo y parece que sea lo mejor, cuando realmente es una solución más, pero no creo que sea la mejor solución del mundo, porque no se trata de un recurso renovable. Y de hecho, Francia, la mayor parte de su uranio lo importa desde Etiopía. Por lo tanto, estamos hablando también de un mercado de colonialismo energético, ¿no? También que se está empezando a ver de muchos recursos. Y Michelle, ¿quieres comentar algo? No. Que te ha dado la manita levantada y no sabemos por qué. Sí, me he dejado ahí. Nada, yo solamente quería transmitir este mensaje de que no hay que tenerle miedo a la nuclear, que es una solución muy buena, que deberíamos de hecho usarla más. Tampoco quiere decir que nos tengamos que volver locos ahora. Y pasamos al siguiente episodio, que se llama La Residencia. Ocurre 50 días después del colapso. Y Machi, ¿qué ocurre en este episodio?
Sí, pues antes de empezar tengo que deciros que es un episodio muy, muy triste. Entonces tenéis que tenerlo en mente. Bueno, pues hasta este episodio realmente todos los protagonistas que aparecen ahí, bueno, excluyendo lo que pasa en el episodio anterior, ¿no? Intentar, bueno, digamos, reparar la central nuclear, pues todos son muy egoístas. En el episodio número 6, finalmente vemos a una persona desinteresada, que es, en este caso, un chico, un cuidador de una residencia de ancianos, que se pregunta qué hacer cuando descubre que le han robado toda la comida que les quedaba. Sí, yo ya puedo decir que es mi episodio favorito de la serie. Sí, a mí también. Me mojo. Sí, entonces a mí me tocó el tema de alimentación, ¿no? Que la verdad es muy abundante en la serie. Y en casi cada episodio vemos la temática de falta de alimentos, de escasez de productos. Y también en varios episodios tenemos el motivo o tenemos la temática de que la comida se convierte en la moneda, ¿no? Que bueno, no es tan extraño, ¿no? Porque dinero sobra, pero no se puede literalmente comprar comida en las tiendas. Y bueno, por ejemplo, en el primer episodio vemos el supermercado, ¿no? Con estantes vacíos, que es un primer indicio de escasez de los productos. Sí, yo tengo que decir que me hace mucha gracia cuando dicen, no sé exactamente lo que le pide, no queda carne, bueno, hay carne vegana. Bueno, no, los tampones sí, pero me hace gracia lo de la carne vegana. Ahí, eso no se lo lleva a nadie. Sí, en el segundo episodio vemos que la gente compra gasolina pagando por la comida, ¿no? Entonces ya es la temática de esta conversión, ¿no? de comida en dinero. Y bueno, en la cuarta vemos el problema de cómo dividir la comida, ¿no? En igualdad, para que sobre para todos. Entonces, el colapso revela unos de los vicios evidentes de este mundo, es decir, el vicio del sector agroalimentario que tiene que ser reformado. Y una de las razones por las que este sector tiene que ser reformado es porque desde hace unas décadas se centra sobre todo en el crecimiento obsesivo en el volumen de producción, utilizando diversificados métodos y técnicas y también modelos de negocio que sí que han logrado incrementar el acceso de los alimentos o a los alimentos, pero a la vez han creado un impacto muy, muy negativo en muchas maneras. Y bueno, no quiero decir que esto es literalmente el mensaje, ¿no? que transfiere este episodio, pero en general objetivo de esta serie yo entiendo que es mostrar los fallos de la civilización, de la civilización industrial sobre todo, y mostrar sus vicios, ¿no? Entonces, en este caso vemos, en este episodio vemos como la gente que, pues podríamos decir que no sirven para trabajar, que no producen, cómo se les deja de lado. Son gente débil, gente que no se vale por sí misma y están prácticamente abandonados en una residencia. Solo hay, como decías, una persona cuidándoles. Sí, exacto. Y al final se queda, bueno, tienen escasez de comida, solo tienen botes y latas. Sí, dejamos cómo se acaba, pero sí, entonces el objetivo de la serie es mostrar los vicios, ¿no? Esto es evidente. Entonces, ¿cuáles son los vicios, ¿no? Bueno, este sector se desarrollaba desde décadas sin considerar, por ejemplo, impactos medioambientales, ¿no? O sin considerar a los pequeños productores y sus granjas. Entonces, como resultado, ha decrecido la agrobiodiversidad, se ha reducido la habilidad del suelo para capturar el CO2 y también
obviamente se han incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sector agroindustrial corresponde a casi 10% de las emisiones de CO2. En Unión Europea tenemos casi la misma situación, 9,5 o algo así. ¿Y a qué se debe tantas emisiones? ¿A los tractores? ¿O? No, sobre todo a... ¿Carne? Sí, sobre todo a carne. Ah, vale, estamos hablando de todo. Yo estaba pensando solo en verduras. El apunte de la importancia de crecer en el consumo de carne. Claro. Tiene un impacto grande en las emisiones en el mundo. Sí, son de estos 10%, la mitad es por proceso de digestión, ¿no? y bueno, lo que sale. Sobre todo de las vacas. Sí, los pedos que se tiran las vacas. Tenemos un episodio en que hemos hablado de caca y luego de pedos. Sí. Muy bueno para esta cena navideña. Acompáñenos. Y bueno, otro ejemplo, ¿no? En Francia y Bélgica, 2/3 de las granjas desaparecieron en los últimos 30 años, sobre todo por no poder ser competitivo a los productores grandes, ¿no? Porque no pueden alcanzar a la economía de escala. Otras consecuencias, por ejemplo, son las relacionadas a la nutrición, porque básicamente la gente se está alimentando con comida muy procesada, ¿no? Que causa problemas con la salud. Entonces, vivimos en un sistema con muchos vicios que además también favorece a los grandes productores de alimentos y no tanto a los pequeños. Y la verdad es que la política común de actualidad de la Unión Europea hace básicamente eso, favorecer a los grandes productores, porque funciona de manera que cuanto más superficie agraria tienes, obtienes más subvenciones para tu, digamos, cultivo. Entonces eso provoca que está cada vez más difícil a las generaciones jóvenes, ¿no? de agricultores empezar con su negocio. Y además está cada vez más difícil a los bioproductores que se enfocan en la producción sostenible porque no pueden obtener tanta ayuda, ¿no? del Estado. Sí, de hecho, de lo que comentabas, lo que me quedaría pensando en una situación como la que se ve en la serie, es lo que sería fundamental es que los pequeños productores pudieran ser competitivos, porque una red de abastecimiento muy nutrida, digamos, muy distribuida, nos podría librar o sea, nos haría más autosuficientes en cualquier situación. Si tuviéramos un sitio donde acudir en nuestro propio pueblo, en nuestra propia ciudad, donde se recoja la comida, seguro que no tendremos esos problemas que tienen de al estar todo tan centralizado. Guille, ¿qué quieres comentar? Sí, respecto a lo que estás diciendo, creo que una de las alternativas más interesantes que se está viendo actualmente son los grupos de consumo. Los grupos de consumo son pequeños grupos que realizas dentro de tu comunidad, con tus vecinos, con tu barrio, y que básicamente dependen de un pequeño productor, normalmente de verduras y productos ecológicos, que la única forma que tiene de un poco de hacer competencia a los supermercados es vendiendo a estos pequeños grupos de consumidores. Y es una forma alternativa de conseguir, para empezar, verduras y productos mucho más sanos y producidos de una forma ecológica, y por otro lado apoyar a los productores locales. Y es como un concepto que muchas veces no tenemos en cuenta, pero si te pones a buscar, yo cuando aprendí que existía esto, me puse a buscar en mi pueblo, encontré varios, y todo el mundo puede buscar en su zona cuáles son los grupos de consumo, cuáles les parecen más correctos, cuáles les gusta, incluir a sus amigos y gente cercana. Y sí, yo creo que es una alternativa por la que podemos tirar, que es fácil y rápido. Apuntando también esto, creo que también depende de un cambio de mentalidad de nosotros como consumidores.
que igual no, hacernos entender que no todo el año podemos consumir lo mismo y tampoco forzarnos a tener que consumir cosas que a veces dañan mucho más de lo que creemos. Y me gustaría hablar del caso del aguacate, de la palta, depende de dónde lo veamos. Palta por lo que también se produce mucho en Chile y aquí en México, en la zona de un estado que se llama Michoacán, pues no sé qué ha pasado, que en los últimos años alrededor del mundo se ha puesto de moda consumir aguacate y ponerle a todo, y de repente se empiezan a talar un montón de árboles y un montón de bosques y para seguir cosechando aguacates, porque la demanda mundial ha incrementado y porque es un gran negocio que deja mucho dinero. Aquí en México se le llama el oro verde. Y, y la cantidad de aguacate que se exporta a Estados Unidos y a Europa es tan grande que es un gran negocio, pero es un fruto que aparte de consumir de zonas de bosques y de otros ecosistemas, también genera un gran estrés hídrico. Entonces también hay que ser consciente de que lo que comemos igual a veces tiene muchas repercusiones, no solo por el transporte, sino también por el cultivo, que no es lo más amigable con el medio ambiente. Bueno, es un tema muy, muy amplio, ¿no? Y creo que podemos tratarlo más adelante, pero ya que estamos aquí, ¿no? Antes de acabar, quería comentar la actualidad de agricultura sostenible en la Unión Europea, porque que vamos a ver un margen de mejora, ¿no? Que tenemos. Entonces voy a presentar unas estadísticas de Eurostat del año 2018 que dicen que la superficie ecológica agraria en la Unión Europea representó solo 7,5% de la superficie agrícola total. Wow. Y bueno, los datos muestran que el líder en esta materia es Austria, con más que 24%, seguido por Estonia, con 20,5%, y luego también Suecia, entre 20%, un pelín más que 20 y pico. He dicho Suecia, Estonia y Noruega, o no, Suecia, Estonia y Suecia, ¿no? Sí. No me espera. Sí, Austria, Estonia. ¿Cuáles eran los países? Sí. Austria. Austria, Estonia, Suecia, sí. Luego Italia, ya bajamos a 15. España no estará, ¿no? Sí, Italia y Chequia. Sí, y la verdad... ¡Hombre! Sí, Chequia con 15%, y la verdad es que desde hace unos meses vivo en Chequia, en Praga, la capital, y tengo que decir que aquí se habla mucho de productos ecológicos. No sé si es por los amigos de mi novia, pero refleja la estadística esa, ¿no? En España, por ejemplo, hay 9,3%, y bueno, hay que recordar que es más que la media, ¿no? Sí, está por encima de la media. Sí. En Francia, 7%, ¿no? Corresponde a la agricultura ecológica. Un pelín para abajo. Es que sería interesante ver quiénes son los grandes productores de Europa también. Porque, por ejemplo, pues, que Suecia esté en el top es como si es que aquí solo producen patatas y cebollas. Claro. Cuando voy al supermercado solo veo verduras de España y de Italia y tal. Yo lo que me pregunto es cómo que a lo mejor habría podríamos mirarlo para otro programa, es cómo se califica de ecológico una plantación. Porque creo que hay unos baremos, pero es que incluso yo recuerdo en el caso de las gallinas, para los huevos bio, realmente la diferencia entre el huevo normal y el huevo bio es que la gallina, en lugar de estar en una jaula que no se puede ni mover, tiene 1 metro cuadrado, a lo mejor, ¿sabes? Se puede mover 3 pasos para adelante y 3 pasos para atrás. Tampoco es que sea la maravilla. Entonces, estaría bien ver cómo están los requisitos para eso. Porque ya es poco, imagínate qué nos parecerá cuando veamos los requisitos reales. Y nada, no sé si quieres comentar algo más, Machi. Solo con referencia a lo que dijo Guillermo, es que el más grande productor de la Unión Europea es Francia, pero es sobre todo la producción local, ¿no? Lo que se consume dentro del... Pero luego tenemos Holanda, ¿no? Que es un segundo exportador agroalimentario más grande del mundo, ¿no? Y en el caso de Holanda
solo hay 3,2% de contribución, ¿no? De eco-farming, digamos. Entonces sí que hay que hacer mucho en esta materia, ¿no? Y también lo que has comentado tú, ¿no? La cosa de certificación, ¿no? De trazabilidad. Todo esto es muy importante, ¿no? Así es. Pues si os parece, pasamos al episodio 7. Se llama La Isla y ocurre, aquí damos un salto triple con tirabuzón, porque ocurre 170 días más tarde, 6 meses. En este episodio vemos a una mujer en una playa rebuscando entre unos escombros de unas basuras, buscando algo que comer, no encuentra nada y acto seguido vuelve corriendo para recuperar su barco, ya que le están intentando robar el barco a otras personas que estaban en la isla. Esta persona descubrimos poco después que es la esposa del millonario que huía hace unos episodios hacia fuera del país y está intentando reencontrarse, digamos, con su marido y ponerse a salvo. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado este episodio? A mí no mucho. No lo sé por qué. A mí tampoco demasiado. A mí me deja con la sensación parecida al episodio anterior. Sí. Se busca la vida para llegar a una isla que pagó con sus millones. Sí, pero a mí técnicamente a la hora de grabarlo y la emoción que provoca, no voy a contar lo que ocurre en el episodio, pero hay escenas que es para pensar cómo han hecho eso, que, bueno, de hecho se meten debajo del agua con la cámara, salen, se suben en una barca a la otra, y hacen cosas espectaculares y yo creo que consiguen transmitir mucha emoción, digamos. Pero no tiene mucho que ver con nuestro podcast, no trata ningún tema energético más allá que no hayamos tratado en otros capítulos, así que pasamos directamente al último episodio. Se llama La Emisión y en este caso el salto también es de triple tirabuzón, pero es hacia atrás, porque es 5 días antes del colapso. Este capítulo consiste en un grupo de activistas, de ecologistas, que se cuelan en una entrevista, en un programa de televisión, una tertulia política que se está llevando a cabo en directo y donde está la ministra de Medio Ambiente, ¿no? Entiendo, o algo así equivalente. Y digamos que este episodio funciona como cierre de la serie y como ya para hacer de forma explícita el mensaje y explicar lo que quieren decir. Bueno, ¿os ha gustado el episodio? Sí. Es el que más me, sí, es el que más está me ha gustado. mejor. ¿En serio? Sí, a mí también. Otro que se moja. Y nada, ¿qué pensáis? Bueno, claro, aquí habrá que hacer un poco de spoiler, pero consiguen dar un discurso, digamos, en cierto momento del episodio y se habla de que, bueno, lo que iba a pasar, digamos que lo predicen. Dicen que va a haber con el sistema actual no somos sostenibles, que hay que empezar a consumir menos, a consumir mejor, a establecer redes de relación con otra gente en los barrios, en las ciudades. De hecho, si me permitís, voy a leeros uno a uno, voy a leeros unas frases y me dais vuestra opinión. Bueno, Beto, te voy a decir una fácil que ya has comentado. Una es que menciona durante el discurso que hay que reducir el consumo de carne. Este es un tema que tengo varias veces comentado aquí con mi familia y amigos porque he decidido también dejar de consumir carne y es complicado, pero yo creo que es de las acciones individuales que más impacto pueden tener hacia el medio ambiente y más rápido, porque de ninguna manera es sostenible seguir consumiendo al ritmo que consumimos. Y si la gente no quiere dejar de consumir, pues por lo menos que consuman mucho menos de lo que estamos haciendo. Claro. Guille, voy a hacerlo picadito, no vamos a parar en cada tema, que si no. Hay un momento en que la ministra le responde al activista: me parece absurdo pensar que en el siglo XXI los retos del futuro nos vendrán grandes. ¿Qué te parece esta soberbia de la humanidad? Me encanta. Porque dice, wow, así nos va, ¿no? O sea, esa es la forma en la que la política intenta convencer a la gente y desacreditar a
este señor que está exponiendo su tema y creo que se basa mucho en la confianza tan elevada que tenemos en que la tecnología pueda salvarnos. Cuando ya hemos visto de que la tecnología como tal no es el problema, somos nosotros y el uso que hacemos de ella. La tecnología no tiene por qué ser mala, pero el uso que le estamos dando nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora mismo. Entonces, eso, la soberbia, como tú dices, de esta ministra es maravillosa. Sí, yo solo un pequeño apunte para cerrar, que hay un problema hoy en día en la humanidad, creo yo, que es que asumimos que se va a crear nueva tecnología que nos va a salvar de todos los problemas. Esa confianza en que se va a crear algo me parece un poco peligrosa. Que alguien por ahí, una persona va a llegar y con una varita mágica nos va a salvar. Machi, ¿tú qué piensas de esta frase? Las energías renovables necesitan materiales que no son renovables. El crecimiento verde no existe. Eso es irresponsable. Bueno, pedazo de tema. Pues es un poco así, ¿no? Que claro, hay que construir estas máquinas con algo, ¿no? Pero hay que ver cuál es el balance neto, ¿no? ¿Qué ganamos y qué perdemos? Si el impacto medioambiental del ciclo de vida de esta máquina sale mejor, ¿no? Que hay más beneficios que lo que realmente perdemos, pues en mi opinión yo apostaría por eso, ¿no? Sí, pero yo creo que hay un problema en que hay materiales que se consumen, como el silicio, el litio, estas cosas que estamos dependiendo de ellas para producir la tecnología renovable, que se puede consumir. Guille, creo que querías comentarnos algo. Sí, solo un apunte rápido también con lo que estáis diciendo. Cuando la Agencia Internacional de la Energía dijo que en 2030 podíamos llegar a tener el 80% de la electricidad producida solo con solar, que es una cosa realmente increíble si lo logramos, también pusieron el gráfico de las emisiones que íbamos a seguir produciendo en el campo de la energía y simplemente se estabilizaban en lo que tenemos ahora mismo. Y dices, madre mía, si la solución son las renovables y casi todo proveyéndonos con solar, vamos a seguir produciendo las mismas emisiones, pues necesitamos más soluciones. Michelle, sí. La siguiente frase es para ti. Ninguna institución, ningún gobierno está preparado para el colapso de nuestra civilización. Esa es la frase. Y la verdad es que no están preparados por nada. Y me viene a pensar más, a reflexionar. El gobierno, creo que sí que hay gente especialista, muchos estudiosos que están ahí a poner a estudiar eso. Pero lo que pasa es que no están tan interesados tanto. No es un tema que los interesa tanto, ¿no? El tema capital lo interesa un poco más. Claro, hay un problema de que el sistema en el que vivimos no permite, o sea, es totalmente contrario a algo que colapsa. O sea, sí, no somos nada resilientes. Entonces, tenemos un problema con eso. Entonces, de hecho, en este episodio proponen unas soluciones, digamos, en su discurso. Dice, exijo al gobierno una inversión millonaria en un esfuerzo de guerra histórico para crear una sociedad sostenible. ¿Qué te parece, Beto? ¿Crees que habría voluntad, habría posibilidad de que los gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo e hicieran un esfuerzo a nivel de guerra para conseguir construir una sociedad sostenible? A ver, si viene y lo dice un señor que ha irrumpido en un programa, no. Que creo que va a pasar en algún momento, sí, porque no va a haber otra opción. Y es como una guerra, cuando la guerra viene, pues es lo único que puedes hacer. Bueno, lo que ha pasado es cuando viene un enemigo, pues lo único que hacen es atacar. Sí, ha ocurrido también con la pandemia, ¿no? Sí, y ¿cómo dejamos de hacer cosas? Pues se nos vino encima esto y había que adaptarnos. Pero de alguna manera hay que tener fe y hay que empezar a hacer cosas, bueno, fe, esperanza y ganas de que podamos hacerlo sin que haya esa necesidad de que las cosas nos exploten en las manos. Sí, de hecho, de eso de hay que hacer cosas, la última frase que tengo va a ser para Guille,
que dice como propuesta para la gente más de a pie, una cosa es para los gobiernos, la segunda solución es para la gente de a pie, dice, crear equipos, redes de ayuda en las ciudades, pueblos y barrios. Necesitamos ganar en autonomía. ¿Qué te parece como idea? Pues sí, a mí me parece la clave, la verdad, para salir de esto. Súper importante la autonomía, ¿no? Como se refiere, yo lo entiendo a empezar a deshacernos y reducir la dependencia tan grande que tenemos en temas tan importantes como son los recursos energéticos o la alimentación. Y por otro lado, el darnos cuenta de que solo se puede llevar a cabo un cambio si lo hacemos en comunidad, ¿no? Conociendo tu barrio, conociendo las necesidades de la gente y encontrando personas que piensen igual que tú y basándonos también un poquito en la fe en la gente que nos rodea, ¿no? Porque si no tenemos fe en la gente que hay a nuestro alrededor, difícilmente podemos ayudarnos. Eso se ve muy bien en el episodio de la aldea, precisamente. Lo dejo así como... Por la falta de confianza se generan muchos problemas. Sí. Puede con razón o no, ya lo veréis cuando veáis el episodio. Claro. Sí. Y nada, yo quería preguntaros cuáles os parece que son los puntos fuertes, los puntos débiles. ¿Hay algo que os haya gustado más? ¿Hay algo que os haya gustado menos? Machi, por ejemplo. Pues tengo que decir que la idea, ¿no?, en general no es muy innovadora, porque hay muchas películas que tratan del colapso de la civilización, ¿no?, de vida postapocalíptica. Pero sí que en caso del colapso, todo pasa de manera muy realista, ¿no? Es muy cercano a la realidad. Sí. Y no sé, no son zombies, desde luego. Sí. Una cosa que me ha gustado mucho es lo que es la técnica de filmación, ¿no? Este plano secuencia, ¿no?, sin cortes. Sí. Y me recuerda un poquito a nuestro podcast. No, pero... ¿En qué? Casi no tiene cortes. Sí. Casi. Y bueno, sí, me encantó que utilizaron este método y creo que esto influye también en la dinámica, porque sí que esta técnica se ajusta muy bien a la temática de la serie. Pues yo te quería preguntar, Michelle, y bueno, en general a quien quiera aportar una idea, Sí. ¿qué creéis que podría provocar un evento así? ¿Qué creéis que podría provocar este colapso? Y si mantenemos como estamos. ¿Pero crees que de un día para otro ocurriría algo tan drástico? A ver, no lo sé de la potencia del control mental de esa gente, del gobierno y de todo, ¿no? De ocultar informaciones, porque están todos interligados de una cierta forma, los medios de comunicaciones también. Es que el dinero estará ahí para eso. Pero no creo que va a llegar hasta ahí, porque incluso ya está se rompiendo, ¿no? Hay gente que ya se está concientizando, las aldeas, las ecoaldeas, hay muchos grupos, comunidades que ya están conscientes de lo que ya se está pasando y creo que se está ampliando más. Por eso no veo que... Bueno, sí puede pasar, claro. El control mental y la manipulación estará ahí, pero no creo que llegue a ese punto. Bueno, en mi opinión, al final es ficción, ¿no? Y no hay mucho contexto ni detalles, ¿no?, que provocó la crisis. Y no creo que eso podría pasar de día a día simultáneamente así, ¿no? Que se acaba gasolina, electricidad, comida y todo a la vez, no sé. Pero creo una cosa bastante que lo enfocaron mucho fue el comportamiento humano, que en todos los episodios tuvieron muchos conflictos humanos por la sobrevivencia. Entonces, ponerle un colapso, un incendio, ¿no? Me veo ahí. No importa el otro que está a tu lado, importa tú lo quieres sobrevivir de alguna forma. Y lo he puesto en todos los episodios un poco eso, la sobrevivencia humana. Sí, el aspecto egoísta.
Bueno, no sé si sería justo llamar egoísta, al final todos querríamos sobrevivir. Claro, un instinto de sobrevivencia, ¿no? Exacto. Pero es que nosotros tenemos la capacidad de evitar eso, ¿o no? Yo pienso que no sería tan brusco, no va a ocurrir de forma tan brusca. Pienso que todo esto, bueno, lo de la nuclear no, pero pienso que todo podría ocurrir, pero de forma más gradual. De hecho, creo que ese es precisamente el peligro que tenemos, que no va a ocurrir como con el COVID, que en un mes estábamos la mitad contagiados y teníamos todos los hospitales llenos. Esto va a ocurrir poco a poco y esto es como la rana cuando la hierven para hacer ancas de rana, que le van calentando gradito, 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 gradito y está en el agua calentita y al final muere. Pues eso somos nosotros. Entonces estamos gradito a gradito calentando el planeta y va a haber un momento en que nos vamos a dar cuenta que es muy tarde ya y que no podemos salir de la olla. Y además la pandemia nos dio un poco una idea de lo que es, ¿no? En un confinamiento de menos de medio año, la reconstrucción de la naturaleza, que fue increíble, cómo las cosas se pasaron, ¿no? Y menos de medio año, o sea, tampoco es mucho tiempo para recuperar todo lo que tenemos. Guille, perdón, te he cortado. No, sí, nada, que yo creo que es verdad que pensamos que es súper difícil o ciencia ficción que pueda ocurrir esto. Y vamos, yo también lo creo, o sea, que pueda ocurrir en un día. Pero hay ciertos indicios que ya nos dicen que realmente el sistema en un ámbito u otro puede colapsar, como pasó con la crisis económica, que no de un día a otro el sistema financiero a nivel global hizo pum y la mayoría de gente de a pie no tenía ni idea de nada, o como ha pasado con el coronavirus, que ha sido otro aviso de nosotros, o sea, no sé hasta qué punto los gobiernos o científicos o tal podían saber de que iba a ocurrir esto previamente, pero eso ya es lucubrar mucho, pero la gente de a pie fue un shock también, totalmente un colapso en ese ámbito. Y que pueda ocurrir con todos los sistemas a la vez y nuestra forma de vida, en un día no, pero yo creo que poco a poco estamos llegando a eso. Sí, de hecho, de que podía haber pandemias, no se sabía cuándo iba a ocurrir nada, pero se había avisado. Los científicos y gente había avisado que podía ocurrir una pandemia. Esto es igual, estamos avisando de que hay una crisis climática, la gente está avisando, están habiendo informes, reportes, asociaciones, organizaciones, de todo. Pero claro, hasta que no ocurra y nos demos una hostia... Totalmente. Desde el siglo pasado, desde el 70s, 80s, 90s, y cada año se va viendo efectos y efectos, pero como que decimos, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, en el siglo XIX ya hay artículos científicos que se preguntan si las emisiones de CO2 podrían tener un efecto a gran escala a nivel global. En aquella época era pues 4 frikis pensando cosas, pero luego se ha visto que igual tenían razón. De hecho, la ministra en el último episodio comenta, le dice a este señor, el colapso no va a pasar. Y luego dice, bueno, aquí no. Como aquí no, quizá le pasa a otro. Pero yo en mi mundo maravilloso, en mi ceguera, voy a decir que aquí no, porque los humanos no nos gusta ver la realidad y el cambio que necesitamos, porque realmente nuestro modo de vida no está siendo lo que debería ser. Claro. Pues, si os parece, voy a cerrar con la última frase que dice el protagonista del último episodio, que es: no vamos a evitar el colapso, pero podemos sobrevivir. Con esto cerramos ya el especial del colapso. Os recordamos a todos los oyentes que nos podéis seguir en redes sociales. Somos Una Energía Nada Corriente, tanto en Facebook, Instagram como Twitter. Que os podéis poner directamente en contacto con nosotros al email unaenergianadacorriente@outlook.com. Nos podéis hacer preguntas, amenazas de muerte, nos podéis corregir, que seguro que nos hemos equivocado. Muy importante compartir el programa con gente que le pueda gustar. ¿Qué os ha parecido? Podéis escribirnos qué os ha parecido lo de hacer un especial del colapso. Por cierto, antes de acabar el programa, quería comentar que se puede ver el colapso tanto en Filmin como este invierno,
en AMC, si tenéis aquí en canales de pago, creo que la estrenan el 26 y 27 de diciembre. Así que no tenéis excusa, ya está ahí calentito. Y nada, desearos que empiece bien 2021, que sea mejor que 2020 para la mayoría de gente. Nosotros vamos a seguir aquí, vamos a seguir creciendo, vamos a ser una familia más grande, como todos vosotros, y va a ser un gran año 2021. Si habéis escuchado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos el año que viene. Muchas gracias. Adiós, chao. Un abrazo.